y la palabra advertencia tiene para nosotros una connotación negativa, ¿sí? La palabra advertencia tiene una connotación negativa, ¿no? Es alguien que te viene y te advierto que si haces esto, te va a pasar esto otro, ¿no? Es como un precastigo, ¿no? Y al revés, la advertencia es un acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor? Depende de quién lo diga, ¿no? Pero la advertencia puede ser utilizada como una manipulación para que tú hagas lo que yo estaba esperando que tú hicieras, y entonces te manipulo y te advierto para que no vayas a hacer esto. O más bien un acto de amor. Yo te advierto que no vayas a meter los dedos en el enchufe porque si no te vas a electrocutar. Y entonces es un acto de amor. Siempre viniendo de Dios, la advertencia e incluso la amenaza es para que el hijo se convierta, cambie de conducta. ¿Sí? Es un acto de amor de Dios. Aunque la formulación, debido a la época, se nos presenta de una manera un poco para nosotros agresiva, en realidad, ustedes bien saben que un adulto a un niño le habla muy distinto que un adulto a un adulto. Bueno, es lo mismo que pasa, ¿sí? Israel en esa época tenía otro tipo de forma de hablarse, ¿sí? Incluso de cultura a cultura. Si ustedes van a España, probablemente alguno ha ido, llegan y dicen, pero aquí me están gritando, me están regañando. Me están regañando. La forma de hablar en España es distinta a como se habla en Latinoamérica. Pero no por eso hay un regaño, es parte de una cultura, ¿no? Y entonces aquí uno, si está en un aula de clase, dice por favor hagan silencio, y en España cállense la boca, ¿no? Y bueno, para nosotros es qué horror, un espanto, pero para ellos es lo más normal del mundo, no hay ningún insulto, no hay nada. Bueno, de nuevo, vamos a situarnos en el contexto, ¿sí? Para no asustarnos, para no comparar que entonces el Dios del Antiguo Testamento es un horror, que no, hay que entender que Dios se adapta y también que el que escribe está dentro de una cultura. Entonces, esto se prolonga, estos tres grandes, discursos, se prolongan en tres amenazas, ¿sí? De las cuales algunas comienzan con el famoso ay de los que, ¿no? Este ay de los que se parece a lo que Jesús, después de las bienaventuranzas, también utiliza este recurso literario, ¿no? Y dice, ay de los ricos porque tal, ay de los que se comportan de esta manera porque tal, ¿no? Entonces era un recurso literario que se usaba, ¿sí? Y intercalados entre los discursos hay algunas secciones que están caracterizadas por la expresión busca al Señor, busca el bien y no el mal, y cosas semejantes, ¿no? En esta segunda parte tenía la experiencia de un Dios que le había protegido siempre con amor particular, y Amós dice, la infidelidad de Israel es inentendible. Como si tú has recibido puros bienes, tú respondes a Dios siéndole infiel. Y un poco Amós, desde ese lugar, responde, ¿no? Es como cuando un papá, ¿no?, recibe a su hijo al almuerzo, pero también recibe al amiguito del hijo. Y el amiguito le dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta esa comida, está horrible. Bueno, ¿qué hace el papá? Pues ni modo, le servirá quizás unas salchichas al chico, lo que sea. Pero ¿qué pasa si ese es tu propio hijo? Si es tu propio hijo, es distinto, ¿no? Esa relación es distinta. Y se le exige más, pero también porque se le ha dado más. Yo te he educado de una cierta manera para que tú sepas agradecer los alimentos que se te dan. Entonces, esta
alianza de Dios con su pueblo conllevaba una cierta respuesta del pueblo a Dios, pero como cualquier alianza de amor. O sea, es algo que se da en cualquier vínculo. Y por eso el castigo para los hijos, para Israel, sería mayor, porque tenían más beneficios. Es como, ¿a quién le duele el padre que le haga daño? ¿El amigo del hijo o el hijo? Pues el hijo. A mayor vínculo, mayor responsabilidad también. Y esto es lo que Amós va a decir, como siempre has recibido de Dios favores, un amor particular, ¿por qué le respondes con infidelidad? ¿No? Bueno, esta primera parte de los discursos, que se dividen en 3, hay un primer discurso que se dirige contra los israelitas, que está en el capítulo 3. Y este primer discurso, Amós comienza por recordar la elección de Israel, ¿no? Y le dice, recuérdate que Dios te llamó, te eligió, te protegió durante años, te sacó de la esclavitud, te rescató. Y por lo tanto, tomar en cuenta tus pecados. Porque después de todo ese cuidado que Dios te ha prodigado, tú te has comportado como te has comportado. Y ahí, seguido de este discurso que Amós da a Israel, sigue un relato de autodefensa del propio Amós, de su condición de profeta. ¿Por qué? Porque probablemente había gente en esa época que no lo consideraba un profeta auténtico. Y entonces él tiene que probar que él es un profeta llamado por Dios. Pero lo hace a través de un estilo como sapiencial, medio poético, ¿no? Y entonces lo vamos a leer, capítulo 3, versículo 7. Y dice, ciertamente nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? ¿No? Como que habla de cuando Dios posee el corazón de la persona no se puede quedar callada. La persona tiene una necesidad de hablar, de decir. Entonces él lo que está tratando de expresar de manera poética es que esto que él está anunciando es una fuerza irresistible que viene de dentro que él no puede callar. Vámonos un momento a Jeremías 20, 7, 9, porque esta experiencia es una experiencia similar a otros profetas. Quien tenga Jeremías 20, 7, del 7 al 9 me dice y lo leo. Tú me engañaste, Señor, y yo me dejé engañar. Y esa traducción de engaño no me gustó. Ok. ¿Alguien tiene otra traducción? Porque es tú me sedujiste, Señor, y engaño, la palabra engañar no, como que no es tan atinada esa traducción. Ya te la cojo acá de la Jerusalén. Vale. Lista. Tú me has seducido, Señor, y yo me he dejado seducir. Has sido más fuerte que yo, me has podido. Me has convertido en irrisión continua, todos se burlan de mí. Pues cada vez que hablo tengo que gritar y proclamar violencia y ruina.
La palabra del Señor es para mí oprobio y burla todo el día. Yo me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me he agotado en contenerlo y no lo he podido soportar, pues he escuchado la calumnia de la gente, terror por todas partes. Anunciadlo, anunciémoslo. Todos los que eran mis amigos me espiaban a ver. Hasta ahí. Perfecto. Esta experiencia del profeta de algo más fuerte que él, que lo empuja y lo impulsa a hablar de Dios, aún a pesar de las burlas, pero ahí vemos claramente que el profeta no pierde su voluntad ni su inteligencia, ¿no? El profeta está plenamente consciente, pero hay algo más fuerte que él, que lo empuja, ¿no? Y esto es la experiencia similar que tiene Amós, ¿no? El Señor ha hablado, él no profetizará, ¿no? Cuando el Señor te habla y te dice algo, tienes la necesidad de anunciarlo, de proclamarlo, de compartirlo, ¿no? Bueno, esta es la experiencia de Amós, y así él hace su alegato de autodefensa de ser un profeta verdadero, ¿no? Y luego Amós, en este primer discurso, señala los motivos principales de la condena contra Israel. Es decir, ¿qué hizo Israel para merecer el castigo? Y lo primero, o lo principal que hace es todo el tema de la injusticia social, de la violencia hacia los más necesitados y del lujo desenfrenado, ¿no? Todo este tema recuérdense que el contexto social era que el imperio que reinaba en la época, que era el asirio, venía en declive, la nación, por lo tanto, iba tomando fuerza y entonces iba acumulando riquezas, las cuales eran distribuidas injustamente en la nación. Entonces había gente que tenía mucho dinero y había gente que tenía muy poco, y esta gente que tenía mucho dinero vivía en un lujo desenfrenado, injusto con los otros, ¿no? Este es el primer discurso. Luego viene el segundo discurso, que está dirigido hacia las mujeres de Samaria, que es el capítulo 4, al inicio del capítulo 4. Y este profeta las llama a estas mujeres de Samaria las vacas de Basán. ¿Por qué? Porque les reitera sus reproches de injusticia, de abuso, de opresión a los débiles, ¿no? De llenarse, ¿no? Por eso las vacas, de llenarse de los bienes ajenos. Esta suntuosidad inmoderada. Y este anuncio se prolonga también condenando la falsa religiosidad de la época, ¿no? En donde ir y llevar un ternero cebado era bien visto, ¿no? Todavía nosotros vivimos en algunos espacios de culturas donde es bien visto ir a misa, ¿no? Y hay gente que va para codearse con cierta gente de cierto nivel, ¿no? Hay otros lugares que nada que ver, que la gente que va a misa es perseguida, pero hay otros lugares donde todavía se mantiene esta falsa religiosidad, donde está bien visto ir a ciertas parroquias, ir a ciertos lugares, codearse con ciertas personas, y no como tal, uno no hace una verdadera religiosidad, sino un poco a quedar bien con los demás. Y esto es lo que Amós condena este culto meramente externo, ¿no? Desligado de la exigencia de la justicia con los más necesitados, ¿no? Personas que iban a el culto, pero lo pasaban al lado y les importó. Entonces los reprocha con ironía, diciendo, sí, muy bien que van a hacer esto, pero por el otro lado no les importa la gente, ¿no? Y aquí se introduce uno de los principios teológicos centrales en el profetismo, es esta religiosidad vivida sin un sentido de justicia hacia el más necesitado, ¿no? El culto se transforma en magia, en superstición, si no está acompañado por el empeño social. Incluso el culto y la vivencia de la religión se convierte en soberbia, en creerme que yo soy mejor que el otro, ¿no? Y ya esto nos lo ha dicho reiteradas veces en la Biblia, ¿no? Está Santiago que dice que una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Está ya
el caso de Santa Teresa de Jesús, que se le dirigió a las monjas y en las monjas le decía, todo bien con tus rezos, pero si tus rezos no van acompañados con caridad hacia tu hermana, tu oración es falsa. Cuando San Juan también lo dice, ¿no? En su primera carta, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. No, si yo rezo, voy a misa, yo tal, pero el otro, yo lo entierro si me hace un mal, ¿no? Yo no quiero saber más de esta persona, ¿no? La critico, bueno, esto es precisamente lo que denuncian muchos profetas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? En el preconcilio Vaticano II, ¿no? La etapa preconciliar se cayó un poco en esto, en esta religiosidad, ¿no? De la gente rica, de la gente que tenía más capacidad monetaria y demás, y estaba totalmente desvinculada de la ayuda al más pobre, ¿no? ¿Qué pasa? En el postconcilio hacemos el pendulazo. Y entonces era el cuidado del pobre y el descuido de todo lo religioso, ¿no? Bueno, da igual si no puedes ir a misa, lo importante es ayudar al necesitado. Y este es el mismo peligro que este otro. El peligro es desvincular la piedad de la justicia. Van unidas. Ni solo piedad e ir a misa, ni solo ayudar al prójimo. Está unido. Y una cosa se alimenta de la otra. Y una necesita la otra. ¿No? El peligro está en desvincularlo. Pero siempre en la vida espiritual el peligro es desvincular el cuerpo del alma, es desvincular la ayuda al prójimo de la piedad. ¿No? Siempre que lo separamos o lo llevamos a extremos es cuando caemos en un error, ¿no? Y esto es lo que denunciaban los profetas. Está pasando ahora constantemente. Hoy en día, en la vida de hoy, todo lo que la gente cree que es bueno es simplemente que se orienta, porque se siente por ahí hace cosas muy pero se lo desvincula. Secularismo muy notable, la juventud muy notable. ¿No te das una idea? Así es. Bueno, vos vas a un colegio secundario, ¿no? Sí, se debe saberlo. Y yo soy un colegio no, pero... Sí, ¿no? Y es un poco el discurso, ¿no? Pero de nuevo, siempre en la historia de la humanidad hacemos péndulos, constantemente, ¿no? O le damos demasiada importancia al cuerpo y luego le damos muy poca, o le damos mucha importancia. Es así, ¿no? Es cuestión de estudiar un poco de historia, la filosofía, la historia de la filosofía, la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, ¿no? Constantemente vamos en péndulos. Lo difícil es encontrar el equilibrio, la armonía de la vida, ¿no? Bueno. Y luego también nos aclara, ¿no? En este segundo discurso nos dice, bueno, vean cómo Dios en su infinita paciencia ha enviado varios castigos, calamidades, ¿no? Situaciones que han hecho sufrir al pueblo como castigos medicinales. Recuerden, la palabra castigo para nosotros, después de que venimos de una etapa de autoritarismo y demás, para nosotros el castigo es lo peor que puede pasar. De nuevo, el castigo también es un acto de amor, ¿sí? Si tú estás haciendo algo, por ejemplo, metiendo las manos en la licuadora, yo te tengo que aclarar que no, ¿no? Y te tengo que castigar para que tú aprendas a que no, eso no se hace, ¿sí? Pero porque tú te estás haciendo daño, ¿no? El castigo de Dios es medicinal, es decir, busca la conversión del pueblo. Y aquí en este segundo discurso nos repite una y otra vez que a pesar de que Dios les había mandado un castigo medicinal, Israel no se había convertido. ¿Alguien habló, perdón? Ay, sí, yo, sí. Perdón. Sí. Te hago una pregunta. ¿Dios con ese castigo nos puede hacer algún mal o no? A ver, algún mal en el sentido... que te deja una enseñanza, ¿no? O sea, no mal, o sea, no nos va a hacer nada malo. Explico, te pongo un ejemplo que ayuda, ¿no? Una vacuna.
nosotros cómo lo percibimos, el que es vacunado, un niño pequeño, ¿cómo percibe una vacuna? ¿Como algo bueno o algo malo? Como algo malo. Entonces a veces yo puedo percibir, no sé, por ejemplo, un dolor físico o un dolor del corazón o algo que quizás me hace sufrir como algo malo. Y luego Dios siempre es capaz, o sea, si Dios permite algo que nosotros podemos percibir como un mal, Dios siempre lo permite porque puede sacar un mayor bien de ese mal. Por ejemplo, una enfermedad es un mal. O sea, una enfermedad en el plan original de Dios nunca quería enfermedad. Pero Dios puede permitir una enfermedad para que tú te conviertas, sí, permitirla. ¿Sí? Aquí, en el Antiguo Testamento siempre manda como si fuese algo que Dios manda, ¿no? Directamente, como que Dios envía. Siempre buscando la conversión, ¿no? Hay que pensar siempre, y esto es lo que nos cuesta a nosotros tanto, las jerarquías, ¿no? De bienes y de males. La muerte de una persona es un mal. Y sí, pero depende con qué lo comparas. Si lo comparas con la muerte, con la condenación definitiva en el infierno, y mejor es la muerte que condenarnos eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, esa persona murió muy joven y demás. Y yo qué sé qué iba a hacer esa persona con su vida después que quizás hubiese causado la condenación de su alma. Clemencia. Sí, yo creo que, y me corrige si estoy equivocada, yo creo que el ideal es, no, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno me mande a mí la pérdida de un hijo? No, Dios no lo manda. Dios permite que sucedan cosas. De ahí el que yo oí una canción que a mí me quedó grabada de por vida y es: a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Y pienso que es la primera gota de consuelo ante cualquier situación en la vida es eso, ¿no? Es entender no que Dios, un Dios de amor, lo mandó para mí, sino que lo permitió. Señor, abre los oídos de mi alma para pasar pronto este examen y seguir adelante. Entonces sí creo que es como la primera frase reconfortante ante cualquier cosa desagradable, fuerte o grave que llegue a nuestra vida, ¿no? Él lo permite, pero Él, un Dios de amor, no lo manda jamás. Así es. Y entonces, ahora, nosotros estamos como muy sumergidos en una cultura donde lo único válido y bueno es lo que nos genera disfrute, placer, gusto, gozo. Y creo que aquí que hay varias personas que han vivido varios años, quizás un poco más que yo, pueden fácilmente testimoniar que de los momentos más dolorosos o sufrimientos han sido los momentos más fructíferos de su vida probablemente también. Entonces, en una cultura inmersa en donde el dolor es un enemigo, no hemos comprendido que el dolor es un maestro, a veces. Es un maestro de vida que puede sacar lo mejor incluso de nosotros, incluso de lo que puede sacarlo a veces en momentos de gozo, ¿no? Es parte de la vida, y es parte de las enseñanzas de la vida. Entonces, en una cultura donde no, todo lo que, si estás herido, roto, tápalo, cúbrelo, maquíllalo, evade, no te enfrentes contra eso, busca un aliciente para evitarte, ¿no? Toma, drógate, ve videos todo el día, llénate de cosas, no enfrentes el dolor, no te permite que el dolor sea tu maestro, no te permite crecer con el dolor, sino simplemente hay que evitarlo, hay que quitárselo, hay que tal. ¿Hay que buscarlo? No. ¿Hay que flagelarse? No. Pero la vida en sí trae situaciones de dolor, ¿no? Situaciones de dolor pequeñitas como pueden ser un rechazo de una persona, o que no me invitaron, o que no me hicieron, o que no me dijeron, hasta una pérdida de un ser querido, hasta una enfermedad o hasta una tragedia, ¿no? Hay toda una gama de dolores, pero estos dolores pueden sacar lo mejor de mí,
pueden enseñarme muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de castigo, habla de estas situaciones que nosotros podemos percibir como un castigo, pero siempre como algo medicinal, algo que lo que busca, la finalidad no es que Dios descargue su ira, como a veces algunos padres se enojan y regañan al hijo más porque se sacaron de sus casillas que por enseñar al hijo. Dios no es así. Dios sí nos castiga, entiéndese, es porque quiere nuestro bien y porque quiere que nosotros nos convirtamos, ¿no? Y saquemos lo mejor de nosotros. Bueno, y entonces eso es lo que en el segundo discurso al final, en algunas partes va a decir, ¿no? Yo les envié, no sé, una plaga y no se convirtieron a mí. Y lo pueden ver, ¿no? En el versículo 5, 6, 7, todos los versículos del capítulo 4 al final está narrando como varias cosas que Dios hizo, pero que no consiguieron su efecto, ¿no? Yo les envié esto, pero no se convirtieron a mí. Yo hice esto, pero no se convirtieron a mí. Yo hice esto otro, pero no se convirtieron a mí, ¿no? Cuando la finalidad entonces era la conversión. No era Dios descargar su ira para quedarse tranquilo él, ¿no? Bueno, y luego el tercer discurso, que comienza con esta comparación de Israel con una mujer virgen, ¿sí? Esta imagen de Israel como una mujer virgen la utilizan varios profetas, ¿sí? Es esta mujer que nadie ha tocado, que nadie ha buscado, pero recuerden que virgen para nosotros puede ser algo muy lindo y hermoso o puede ser una condenación, porque entonces nadie te deseó, nadie te buscó, no fuiste querida por nadie, ¿no? Y por eso permaneciste virgen toda tu vida. Y ese a veces es la determinación con la que con la que se expresa Israel, como que esta persona que nadie quiso, Dios la quiso para sí, ¿no? Y entonces habla como esta mujer que yace sobre su propia tierra, ¿no? Después de varias veces, esto en el capítulo 5, de ser infiel a Dios, pues termina yaciendo sobre su propia tierra y nadie la levanta, ¿no? Esta mujer es abandonada, nadie la desea, nadie la quiere. Y quien la quería, esta mujer no lo eligió, ¿no? A Dios en este caso. Y en este discurso se incluye de nuevo el tema de la condena del culto formalista, ¿no? Y habla sobre lo que sería la verdadera religiosidad, que es la vivencia del derecho y de la justicia, ¿sí? Si se fijan, vamos a avanzar y luego retroceder, ¿no? Después de estos tres discursos... Elena. Perdóname, Martín. Es que me llama la atención cuando tú dices que hay algunos profetas que toman a Israel como virgen, pero también la toman como una prostituta. Entonces, porque Oseas también, ese enfrentamiento de que tiene que el profeta ver a su mujer casi como la iglesia prostituida, como el dolor que Dios siente justamente de todo lo que dice acá. Pero yo les he dado y ustedes no reciben, pero yo les di agua y ustedes, pero les di maná y querían carne. Entonces como que somos unos perfectos insatisfechos de que siempre nos falta un centavo para el peso, como que no hay eso que realmente nos va a llenar a llevar a la plenitud, porque cuando ya creo que tengo todo, entonces me enfermo, me falta, me duele. Y yo pienso que ese también es como el hilo con el cual Dios va templando nuestro carácter. Porque si lo tuviéramos todo, de pronto
la soberbia nos haría bajar los ojos de Dios y que nos pasara lo que le pasó a Salomón, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una manera como Él nos tiene siempre en looking for attention ahí, buscándolo, mirándolo todo el tiempo. Pero llama la atención cuando vayamos más adelante un poco ese tema de la Virgen y la prostituta en el lenguaje de los profetas. Es bastante diciente, digo yo. Gracias, Marta. Sí, y lo vamos a ver varias veces, este tema de la Virgen y de la prostituta, ¿no? Si se fijan y se van un momento para Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 1, versículo 8, es muy interesante porque es esta conversación que la mamá de Samuel está teniendo con su papá, y la mamá de Samuel era estéril, ella no podía tener hijos. Y entonces ella está llorando y llora y llora y llora porque no puede tener hijos. Y el esposo, se llama Elcaná, le dice: Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿No? Y un poco es esta misma expresión la que nos dice Dios a nosotros. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te apenas? ¿Acaso no soy yo más que cualquier cosa que tú puedas desear? ¿Acaso no soy yo precisamente el deseo más profundo de tu corazón? Bueno, esto es lo que este grito, este dolor, es el que constantemente están profetizando todos los profetas, ¿no? Alguien ahí levantó la mano. María. Cuando la bajó. No sé si quería decir algo. Bueno. Entonces, después de estos discursos, aparecen las 3 amenazas que vienen a completar los discursos, ¿no? La primera contiene una denuncia contra los grandes propietarios, es decir, la gente que tenía las grandes propiedades y terrenos de Samaria. Y los denuncian no porque tenían grandes terrenos, sino porque ellos, con injusticia, oprimían a los débiles. Y Amós les invita a buscar el bien y no el mal para que puedan vivir. Más adelante, en la segunda amenaza, todo esto en el capítulo 5, se encuentra incluido un texto que habla contra la falsa esperanza en el día del Señor. En esa época se hablaba de que vendría el día del Señor, que sería el día de la salvación y demás. Y Amós explica el verdadero significado, porque para ellos el día del Señor era el día en que el pueblo esperaba la intervención divina, más allá de la fidelidad que ellos podían vivir o no hacia Dios. Ellos juraban que ellos iban a tener la protección de Dios simplemente porque eran hijos. Es como cuando pasa en alguna película, ahorita que me estoy acordando, ni me acuerdo el nombre de la película ni nada, pero era el hijo del dueño del hotel, ¿no? Que él se comía la comida del hotel, dormía en cualquier habitación que quisiera, hacía desastres y juraba que nadie le iba a decir nada porque él era el hijo del dueño del hotel. Pero el dueño del hotel le llama la atención y lo castiga y le dice: ¿tú qué te crees? ¿Que porque eres hijo, simplemente porque eres hijo, tú vas a heredar? ¿O tú te vas a comportar como alguien merecedor? ¿No? Entonces, este día del Señor que ellos lo esperaban vanamente, como igual Dios va a venir y va a intervenir, más allá de que nosotros hemos sido unos infieles, unos idólatras, o sea, que hemos pecado para arriba y para abajo, que hemos sido injustos con los débiles y demás. Entonces Amós les dice: ubíquense. El día del Señor no va a venir así nomás porque ustedes son los hijos. Sino al contrario, justamente podrá venir como un día de amargura y de castigo. Y les aclara lo que significa la verdadera religiosidad y el culto agradable a Dios. Que era un culto no externo, no basado en acciones externas, sino una verdadera conversión del corazón. Y por eso escuchamos tanto en los salmos y en los profetas, ¿no? A Dios no le agradan nuestros sacrificios,
sino un corazón contrito y humillado, ¿no? De hecho, hay un versículo muy fuerte aquí en el capítulo 5, versículo 21, que lo dice claramente. Dice: aborrezco y rechazo sus fiestas, no acepto sus asambleas. Fiestas no está hablando de nuestros boliches o a donde vamos a festejar en la noche. Esas fiestas hablan de las celebraciones litúrgicas de la época. Aborrezco y detesto sus fiestas, no acepto sus asambleas. Aunque me presenten holocaustos y ofrendas, no me complazco en ellos. Porque yo lo que quiero es que el derecho fluya, que sean justos, ¿no? Bueno. Y entonces aparece la tercera, Lorena. Mari, cuando habla el profeta, bueno, que dice descendientes de José, del resto de José, la ruina de José, ¿sí? ¿Habla de José el soñador o a qué José se refiere? Sí, José, pero recuerda que siempre cuando hablan de, por ejemplo, Judá, no se refiere de Judá, sino de la descendencia, del pueblo que se forma, ¿no? Cuando claro, hablan de José, ¿perdón? ¿A la ¿Sí? tribu? ¿Perdón? ¿Se refiere a la tribu, Mari? Sí, a la tribu, pero no necesariamente se refiere a la tribu, se refiere es como, los profetas a veces dicen la palabra, no sé, Judá, Efraín, José, y se refieren a la totalidad del pueblo, solo que quizás nombran a José porque José fue el que le salvó durante Egipto, y fue como que José, que era justo, que era bueno y demás, es como la imagen del perfecto Israel, de quién sería el perfecto israelita al cual se está llamado a ser, y ustedes son la ruina de José, pero no de José como José, esa persona individual, sino de lo que está llamado Israel, ¿sí? Son como imágenes que utiliza. Es como cuando dice Efraín o Israel. Exacto. Pero claro, en cambio cuando habla, no sé, si llegara a hablar de alguien que no se comportó bien, quizás está hablando de la peor versión de Israel, ¿no? Pero solo que lo hace personificado, lo hace otra vez. Es como cuando hablan de Israel como esa virgen, esa mujer virgen que fue desechada. No está hablando de una persona, está usando una imagen para comprender una realidad. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno. Y luego la tercera amenaza, que va dirigida contra los gobernantes y los notables. Bueno, porque los gobernantes, sí, podemos decir, ¿no? Tienen mayor responsabilidad, tienen mayores derechos, ¿sí? Tienen facilidad de, no sé, de viaje, de alcance del dinero, demás, pero también tienen mayor responsabilidad. Para nosotros es muy fácil criticar a los gobernantes, ¿sí? Pero que levante la mano quien se ha empeñado seriamente por la política y ha tratado de hacer el bien a la sociedad a través de ese campo. Bueno, no es fácil. Entonces, yo aquí no justifico a ningún gobernante, pero ojo, ¿no? Ojo con criticar y no nosotros implicarnos seriamente. Es muy fácil señalar y decir, esta gente que mal que lo hace, y yo cuando me he empeñado en ese campo me he dado cuenta lo difícil de la gran responsabilidad que requiere. Por eso siempre hay que pedir por nuestros gobernantes. No solo porque son unos desgraciados y que se tienen que convertir, sino que realmente tienen mucho peso sobre su espalda. Y sí, tienen muchos derechos, pero también tienen muchos deberes. Y también están muy expuestos. ¿Sí? Entonces, después de esto, sigue a continuación una denuncia sobre el lujo de los ricos, ¿no? Y como conclusión de toda esta segunda parte del libro, se anuncia la destrucción completa, que de hecho se lleva a cabo ¿cuándo? 7:22, cuando cae Samaria. Así es, 7:22 cuando cae Samaria. Ojo, Amós profetiza entre el 760 y el 750. Es recién hasta el 722 que su profecía se cumple. Por eso, probablemente Amós murió y él no vio esto suceder. Y por eso seguro murió como un fracasado, como la mayoría de los profetas. ¿Y como quién más murió fracasado? Como Jesús. Sí. Jesús. Como Jesús.
No, y también Moisés, que no vio la tierra por ahí. Moisés y todo el mundo, todos acaban como fracasados. Así que si nuestra vida acaba en un fracaso, nuestra vida es cristiforme. Así que no tengamos miedo, ¿no? Pero vos sí te rompiste cuando ibas en Venezuela, después de la clase de la facultad y a la plaza con carteles. Así es, claro. Hay que implicarse vivamente en eso, ¿no? No se puede quedar en casa simplemente criticando. Si quieres que haya un cambio, te tienes que implicar. Varias discusiones tuve yo con mis profesores chavistas, que casi me echan de la facultad cuando estudié ingeniería años atrás, ¿no? Bien, luego aparece después más que después, esta segunda parte, como les dije, no es muy homogénea, ¿sí? Del capítulo. Esta segunda parte va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, y está como muy entremezclado entre los discursos, las amenazas, y luego aparecen también doxologías, ¿sí? ¿Qué es una doxología? Una doxología, por ejemplo, en la misa, es cuando el sacerdote eleva el pan y el vino y dice: por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Es un momento de alabanza a Dios, de reconocer a Dios su grandeza, su poder creador, su omnisciencia, su poder soberano, ¿sí? El Gloria en la misa también es una doxología, ¿sí? Bien, aquí en Amós aparece varias doxologías que tienen la finalidad de mostrar la grandeza de Dios y la inmutabilidad de sus juicios. Y nos aparece por lo menos una doxología, aparece en el capítulo 5, versículo 7, ¿no? Y está hablando de Dios y dice: Él es el que cambia el mar en Asíbar y establece en el país el derecho y la justicia, el que ha creado las Pléyades y Orión, que cambia en alborada las tinieblas y convierte el día en noche, que convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre, ¿no? Proclama la grandeza del Señor. De hecho, les quiero mostrar un video que a mí me conmueve, porque empieza este video hablando de la grandeza de Dios, de cómo Dios es todopoderoso, que es el que ha creado, de hecho, dice, ¿no?, las Pléyades y Orión, pero también ese Dios todopoderoso habita en el corazón del hombre y es, de hecho, la búsqueda más profunda que tiene el hombre, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa, está inquieto hasta que reposa en ti, decía San Agustín. Bueno, les voy a mostrar este video que ayuda a ver esto con más claridad, ¿no? Y bueno, a dejarse conmover por este video muy conmovedor que se llama Llave. Puedes creer que ya estamos a mitad de año. Por eso en Open English tu curso está a mitad de precio. Para que... Yo soy quien da fuerza en la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio, detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manasio, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden por mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran
Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen, este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor pulsante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Bueno, como este Dios, creador de todo, que rige todas las naciones, que rige todo el mundo, también es el que habita en nuestro interior y es al que constantemente en nuestras búsquedas de miles de cosas, de placeres, de gustos, lo buscamos a Él, ¿no? Este sería el San Agustín de la época, ¿no? El que haya escrito este poema, ¿no? Bien, y luego viene como una tercera parte que va del capítulo 7 al 9, que son las visiones, ¿sí? Las visiones. Los dos últimos capítulos del libro contienen una serie de visiones simbólicas que destacan la infinita paciencia de Dios para con el pueblo. Pero también el castigo que tendrá que venir a Israel como consecuencia del pecado. Y estas visiones expresan la experiencia profunda que Dios hizo vivir a Amós y la actitud que éste adoptó en su predicación. O sea, Amós tuvo una experiencia profunda de Dios y gracias a esa experiencia profunda de Dios es lo que él predicaba, ¿no? Entonces él al inicio es intercesor del pueblo, ¿no? Y pide a Dios, por favor, Dios no lo castigue, es que este pueblo es pequeño, él no sabe lo que hace, hasta convertirse en portavoz del juicio divino. Como que ya finalmente dice, ¿sabes qué? Castígalos porque no reaccionan, ¿no? Entonces, las primeras 4 visiones, las 2 primeras contienen como una estructura paralela, ¿no? El profeta ve cómo Dios está preparando una plaga mortal, ¿no? En la primera las langostas y en la segunda la sequía, y el profeta entonces intercede por su pueblo y le dice, pero es que esto es, si luego comparto el video, el pueblo es pequeño, él no sabe lo que hace y demás, y el escrito dice que el Señor se arrepintió y perdonó, ¿no? Entonces dice, esta palabra arrepentirse en el Antiguo Testamento es muy confusa, porque decimos, entonces el bueno era el profeta y el malo es Dios, porque el profeta convenció a Dios. No, hay que comprender que el deseo del profeta, cuando el profeta pide a Dios que no haga esto, ese en realidad es el deseo de Dios por hacer esto por el pueblo,
¿sí? Nunca el profeta ni ninguno de nosotros va a ser más bueno que lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Nosotros solo podemos ser una imagen de esa bondad de lo que quiere Dios, ¿no? El arrepentimiento de Dios en realidad viene más a la par de decir que el pueblo se arrepintió, ¿no? Se convirtió y por eso Dios no lo tuvo que castigar. Pongo el ejemplo de una mamá que conocí que tuvo que echar de su casa a su hijo porque se drogaba y le robaba las tarjetas de crédito, y la mamá me la encontré llorando, no sabía qué hacer, muy triste por haber tenido que sacar a su hijo de su casa, ¿no? De castigarlo para que el chico reaccionara. Y ella era la primera que sufría, ¿no? Y cuando el chico se arrepintió y volvió a su casa, ella lo recibió. Entonces, que la mamá se arrepintió, no, el hijo cambió de conducta, ¿no? La mamá se arrepintió de lo que había hecho, no, era necesario que lo hiciera, ¿sí? Luego, en la tercera y la cuarta visión aparecen figuras alegóricas de una plomada y de una cesta de frutos maduros, y le pregunta Dios a Amós, ¿qué ves tú? Y como la situación es tan confusa, Dios mismo tiene que explicar la alegoría. Y la alegoría lo que habla es de que el juicio de Dios es irrevocable, ¿no? Que vendrá un castigo para Israel porque no terminan de convertirse, ¿no? Y la quinta visión constituye como un vértice de esta tercera parte, y Dios utiliza la imagen del terremoto, que es símbolo de la catástrofe y el castigo definitivo que vendría de parte de Dios. Y Dios les anuncia que vendría la destrucción del santuario de Betel y que morirían todos los que confiaran en el santuario de Betel. Y de hecho es lo que ocurre cuando cae Samaria 40 años después. Esta profecía en tiempos del profeta Amós era absurda, porque a Israel estaba yendo muy bien económicamente. Era como, tú cállate, tú qué vas a saber, ¿no? Es como la persona, no sé, que la mamá le dice al hijo, deja de traficar con drogas, que te va a ir mal, y el hijo está lleno de dinero, famoso, conocido por sus amigos, demás, y más tarde, claro, lo meten en la cárcel, ¿no? Pero en el momento, él no se da cuenta. Él estaba yendo bien. Entonces ese anuncio de Amós le parecía absurdo al pueblo de Israel, ¿no? Pero Dios dice que hará desaparecer a Israel de la faz de la tierra, pero no todo Israel, sino que quedará un pequeño resto. Recuérdense que Israel tenía la presunción de que nunca sería un pueblo destruido. En esa época era muy fácil que se generara un pueblo y se destruyera, porque un pueblo era un grupo familiar. No es como ahora, que un pueblo es como mucho más amplio. Un pueblo era un grupo familiar. Entonces era muy fácil que un pueblo surgiera y que se destruyera, ¿no? Era una época de mucha violencia. Entonces Israel se creía al abrigo de la destrucción, porque él era un elegido, y esto era una pretensión totalmente gratuita. Y Dios le anuncia a Israel, le dice, mira, todos los pueblos me están igualmente sometidos. Y yo soy el Señor de la historia, con todos uso misericordia, pero también con todos pido cuenta de los pecados, porque la justicia divina tiene sus exigencias. Entonces es la confusión que a veces creemos, ¿no? Todos tenemos como esa sensación de decir, estas personas que han hecho mucho daño a la humanidad, ¿no? Un Hitler, de decir, bueno, este señor se quitó la vida y ahí quedó. Y hay algo que nos dice que tiene que haber una justicia divina, muy distinta a la nuestra, pero tiene que haber alguien que regule esto del bien y del mal, y que no nos toca ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de los que estamos acá, pero hay un tema de justicia divina que va de la mano con la misericordia, y cuando confiamos en la misericordia, Dios usa su misericordia, pero si no, tiene que usar la justicia, porque es un Dios justo. Y estos oráculos lo que hablan es precisamente de esto, ¿no? De hecho, finalizan estas visiones diciendo que el día del Señor comportará trastornos cósmicos, que es lo mismo que dice Jesús, ¿no? Vendrá el día del juicio y pues tendrá algunos trastornos en la naturaleza. Y habrá hambre y sed de la palabra de Dios,
pero no habrá un profeta. Ya Dios no seguirá enviando profetas, ¿no? Entonces todo esto, como les dije, es bastante es fuerte, ¿no? Para nosotros es fuerte porque decimos, bueno, entonces yo tengo que tenerle miedo a Dios, yo tengo que temerle a Dios. No, si yo conozco a Dios, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios conoce mi corazón. Entonces yo no me muevo desde el miedo, sino es un amor profundo que Dios tiene por mí, que yo quiero corresponder. El error ha sido muchas veces movernos desde el miedo, ¿no? Dios te va a castigar. Y entonces mi respuesta es desde el miedo, desde el deber ser, desde el cumplimiento, y pierde todo, ¿no? Es como un matrimonio que se mueve desde el deber ser, o una relación paterno-filial que se mueve desde el deber ser. Algo importante que toca aquí, Amós, es este tema de que Dios es un Dios para todos, y por lo tanto todos tienen una cierta obligación de vivir conforme a la ley divina. Pero como no todos son elegidos y no todos tienen la ley divina, hay una cosa que se llama la ley natural. Y entonces a mí me pareció muy importante hablarles brevemente sobre un documento que sacó la Comisión Teológica Internacional hace ya varios años, en el 2006, que habla precisamente sobre encaminarnos hacia una ética universal, ¿no? Que esta ley natural, el creer que más allá de la vida que yo fui del lugar en donde yo vivo, de la experiencia personal que yo tengo, todos tenemos una ley natural inscrita en el corazón. Y entonces este documento desarrolla este tema y me parece un tema demasiado actual, porque estamos en una etapa de un relativismo exacerbado, confuso, que nos hace pensar que, bueno, en África estará bien matar a los niños y en Europa no. Y hay cosas que no, que forman parte de la ley natural. Entonces yo les comparto ahí el link de ese archivo, de ese documento, que está en la página del Vaticano, que me parece muy importante conocer y estudiar, ¿no? También sobre este tema, porque esto nos abre el diálogo con otras culturas, con otras religiones, que quizás no les podemos dialogar desde nuestra fe, pero sí desde la conciencia de saber que hay y existe una ley natural que está inscrita en el corazón del hombre. Pero en una época de tanto relativismo podemos preguntarnos, ¿y cuál sería esa ley natural? ¿Sí? Si estamos viviendo en una sociedad en donde está bien que una mamá mate a su hijo, entonces ¿cuál es la ley natural? Seguirnos formando sobre este tema y comprender que Dios es Dios del universo entero, ¿no? Y rige al mundo entero a través de una conciencia rectamente formada que va en conforme con la ley natural. Bueno, ahí les comparto ese documento que me pareció muy importante conocer y tener formación sobre este tema en corto, ¿no? Y como esta clase pues nos da para todo, pues ahí se los dejo para su estudio personal. Y ahí les comparto el video que me pidieron, que es el de Dan Stevers. Bueno, ¿alguna pregunta? Llegamos, para que todos estemos en la misma, llegamos hasta el capítulo 9, que es el epílogo. Entonces la semana que viene arrancamos a partir del capítulo 9 con el epílogo del libro del profeta Amós. Clemencia. Estás silenciada. Gracias.